Esta noche estamos en nombre de la memoria. La definición de genocidio plasmada en la Convención de 1948 fue acogida en el artículo 4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1993. En el artículo número 2 del Estatuto también del Tribunal Penal Internacional para el caso de Ruanda, de 1994. Y en el artículo 6 del Estatuto de Roma de 1998, por lo que se creó la Corte Penal Internacional. Estamos en lo que es En nombre de la memoria, tema genocidio, el caso, la masacre de la calle Harrington. Doctor, nos quedamos con la idea a medias, ¿no? Para dar una reflexión de lo que ha sucedido de este momento histórico para Bolivia, cómo lo podemos cerrar y concluir. Sí, la sentencia condenatoria para Luis Arce Gómez, Luis García Meza y sus colaboradores es parcial. Hay gente que está quedando en la impunidad y en homenaje a la democracia, en homenaje a la lucha de nuestros compañeros, es necesario retomar este proceso porque la mayor parte de los delitos son de lesa humanidad, no prescriben. En consecuencia, es deuda del Estado honrar a sus héroes, a sus mártires, y por consiguiente está el desafío. Si queremos vivir en democracia, hagamos justicia. Yo creo que ese es el principal mensaje en este momento. Muchas gracias, doctor Quirós, por el aporte desde el ámbito jurídico de lo que ha sido el proceso del juicio hacia lo que es un ex dictador y un hecho histórico para todos los bolivianos. Le doy la bienvenida a la señora Beatriz Suárez, miembro también de Asofan, expresidenta, y hoy por hoy también viuda de José Luis Suárez, que ha sido desaparecido en la calle Harrington ese 15 de enero de 1981. Beatriz, bienvenida primero a Villayala, bienvenida a Enlace en nombre de la memoria y gracias por compartir su testimonio, su experiencia de vida con nosotros, pero más allá de nosotros, con los televidentes que hoy se van a nutrir, me imagino, de esta información y de la memoria histórica que nos va a traer. Muchísimas gracias, gracias también a Villayala y a los televidentes que ven en este momento. Mi marido fue asesinado junto con los 8 compañeros del MIR de esa época. Él era miembro de lo que se llamaba la Dirección Clandestina del MIR, que se formó a consecuencia de que los miembros titulares, digamos, estaban fuera. Él era responsable del Frente Docente Universitario y del Frente Militar. Habíamos trabajado durante todo el tiempo siempre en la lucha contra la narcodictadura de García Meza y Arce Gómez. Y bueno, el 15 de enero de 81, él fue a la reunión evaluatoria que había, y bueno, no regresó, ¿no? Nosotros esperamos, mi hija tenía 15 años, mi hijo tenía 11 años, esa noche esperamos todo el tiempo, hablábamos por teléfono con las otras compañeras, con Ruth y las otras compañeras viudas en este momento, para ver alguna noticia, pero nadie había llamado, nadie había dado ninguna señal. Entonces empezamos a preocuparnos. Esa noche fue muy angustiante, ninguno en la casa obviamente durmió, y nos llamaban sistemáticamente más o menos cada media hora. Sonaba el teléfono y contestábamos pensando que era alguna noticia, ¿no? Pero siempre era una voz que preguntaba, esa es la casa de Luis Suárez, y yo lo único que atinaba a decir era que sí, pero que estaba alquilada, porque obviamente tenía pánico, no miedo solamente. Al día siguiente, en ningún momento pensamos que los habían matado, ¿no? Que los habían asesinado, pensamos que los habían tomado presos. Entonces nos reunimos con otras 2 compañeras y no sabíamos qué hacer, estábamos totalmente desorientadas, a dónde acudir. Entonces se nos ocurrió acudir a la iglesia, porque había un padre, un curita, que tenía autorización en la parroquia de San Miguel para visitar a los presos. Ahí nos pidió él las fotos de nuestros maridos y nos dijo que llamemos a un teléfono que no era el de la parroquia, sino era otro teléfono porque el de la parroquia estaba intervenido.
Entonces, que llamemos ese número, que él iba a ir a ver, que él tenía entrada y veía a los presos y nos iba a avisar si estaba preso. Luego nos fuimos a Naciones Unidas, ¿no, Ruth? Sí. Como le digo, totalmente desorientadas en esas situaciones, ¿no? En Naciones Unidas estaba el representante Pedro Mercader, un español que se portó muy bien con nosotros. Nos puso una vagoneta de Naciones Unidas y nos dijo que fuéramos al CIME, que era el Centro para las Inmigraciones Europeas, ¿no? Para ver, hacer lo posible para que los saquen a nuestros maridos. Entonces nos fuimos al CIM y ahí nos dijeron que los podían sacar. En ese momento el lugar que más fácilmente recibía a exiliados políticos era Suecia. Entonces con Ruth primero dijimos, ¿qué hacemos en Suecia? Preferíamos a Francia, a algún otro lugar, pero bueno, era el apuro de sacarlos de cualquier manera, entonces decidimos, bueno, a Suecia. Y nos dijeron que a nosotras y a nuestros hijos nos sacaban en 15 días. Mientras tanto eran las 12, 1 de la tarde más o menos, volvimos a nuestras casas y ahí empezó a sonar el teléfono porque había habido un comunicado de García Mesa y Arce Gómez que decía que había habido una lucha, digamos, ¿no? Y que habían víctimas y que había una persona muerta del lado de ellos. Luego en el juicio se ha comprobado que no había tal, que era un cuerpo que sacaron de la morgue y lo hicieron pasar como víctima. Entonces yo a todos los que me llamaban les decían, sí, Lucho está vivo, pero está preso, está vivo, yo me aferraba a esa idea. Entonces después fui a la casa de mis suegros con mis hijos, porque tenía pánico estar en mi casa porque podían asaltarle en cualquier momento, y ahí en la casa de mis suegros, mi suegro era militar, entonces alguien consiguió el número de Salamanca, de Daniel Salamanca, que era el subsecretario del Interior. Entonces mi suegro lo llamó y le dijo directamente dónde puedo recoger el cuerpo de mi hijo. Entonces a mí me chocó que dijera el cuerpo de mi hijo, porque como le digo, yo me aferraba a la idea de que estaba vivo. Entonces fuimos al CES, nos encontramos con Ruth. Gracias. Son evidentemente momentos difíciles, coyunturas muy densas que estamos analizando, estamos reflexionando en nombre de la memoria y que evidentemente nos da la pauta de lo sucedido hace ya 33 años de vida, y son hechos que la memoria tiene que recuperarla y que hoy por hoy Bolivia tiene que analizar, justamente hechos sucedidos hace mucho tiempo atrás, hace décadas pasadas, pero que la necesidad y lo que es en este caso la coyuntura de poder analizar profundamente estos temas nos obliga a poder reflexionar desde lo más adentro del ser humano, y en este caso desde la experiencia, desde el testimonio vivido. Beatriz, momentos duros, muy complejos, muy difíciles de poderlos... Muy difíciles porque en el CES nos trataban muy mal, nos quitaron nuestros carnets y nos llevaron a mí me metieron a un cuartito donde me empezaron a interrogar con unos reflectores en la cara, de manera que no podía ver a quién me hablaba, y me preguntaban preguntas reiterativas, ¿no? De que si habíamos salido al exterior, cuánto tiempo y no sé qué cosas más. Entonces, al final nos dijeron que los cuerpos estaban en la morgue. Entonces, fuimos con Ruth y un amigo que nos llevó a la morgue. En la morgue el espectáculo realmente era dantesco, porque desde la entrada habían paramilitares con ametralladoras, no rifles, no revólveres, qué sé yo, eran ametralladoras. Y detrás de nosotras entraron estos paramilitares con sus ametralladoras. Entonces entramos a una sala, yo estaba también con mi cuñada, y habían unas mesas así de cemento, y ahí estaban los cuerpos. Entonces me dijeron, en el CES antes me mostraron unas fotos de los compañeros muertos, y me dijo, cuando encuentre al de su marido, diga que este es. Y bueno, entonces ese rato creo que asumí yo que él había sido asesinado. Entonces entramos ahí a la morgue, había esas mesas que le digo de cemento, y ahí habían varios cuerpos. Entonces yo vi uno y me dijo, reconozca cuál es su marido. Entonces yo reconocí a mi marido y bueno, me abracé de él. Él no estaba rígido, él estaba con
con motilidad todavía. Y entonces empecé a mirarlo y empecé a ver las manos. Las manos las tenía así hinchadas y una de las manos dada la vuelta, así, con la palma al otro lado. Y uno de los paramilitares de esos me dijo, ninguno tenía ni aro ni reloj. Entonces ahí yo estallé y los empecé a insultar, de que no estaba buscando aro ni reloj, ni mucho menos, sino que estaba pues impresionada con todo lo que estaba viendo, ¿no? Además, bueno, él tenía muchos signos de tortura. No lo mataron ahí en la Harrington. Después supimos que lo llevaron al Estado Mayor porque a García Meza le interesaba mucho saber qué pasaba con los militares, y como mi marido era encargado del frente militar por su padre que tenía conexión con los militares, entonces nos dijeron que lo llevaron al Estado Mayor, y parece que, creo yo, por eso que lo torturaron en el Estado Mayor, y murió con las torturas, no murió de un tiro ni nada de esas cosas. Tenía acá una herida de bayoneta, así la herida abierta, ya como le digo, la mano da la vuelta, hematomas por todo lado, un ojo así completamente saltado, terrible. Y de ahí y yo quería sacar el cuerpo, obviamente. Entonces me dijeron que no podía sacar hasta que no tuviera el certificado de función, perdón. Entonces ese rato, donde certificado de función ni nada de eso, nos metieron en un auto, ¿no? En una vagoneta, creo que era, y nos llevaron a una casa en Miraflores. Y nos hicieron firmar montones de papeles. Y ahí les dijimos que estábamos firmando eso bajo presión, sin leer siquiera, y que algún día se iba a saber todo esto. Y nos dieron los certificados que ya los tenían listos. Y en todos los certificados decía herida de bala en el cráneo. Entonces... difícil, Beatriz, de analizar de lo que estamos realizando, amigos de Enlace, y de lo que estamos sobre todo entendiendo en la magnitud de lo que se tiene en lo que es En Nombre de la Memoria. Beatriz, para ir cerrando sobre todo la temática, la idea, el testimonio, sobre todo que el día de hoy nos trae, la connotación, de manera muy breve, una connotación en la familia, 33 años después, como aún recordamos a José Luis Suárez. Una parte muy difícil, creo que para todas nosotras, que teníamos hijos, es cómo decirles a los hijos, ¿no? Que esto ha pasado con tu padre y todo eso, pero en el caso nuestro, yo hasta el día de hoy, la memoria de Lucho está viva, nunca con pena, digamos, ¿no? Sino como se extraña a una persona que no está presente físicamente, pero que está presente todo el tiempo en la casa. Siempre hay un comentario, un jardincito tengo, y esa rosita la plantó Lucho, o cómo le gustaba al papá que vayamos a pintar paredes con mis hijos, como todo lo hacíamos en familia, íbamos a pintar paredes Mirius de P, al amanecer y todo eso, los cuatro, siempre. Entonces, la memoria de él siempre ha estado viva y está viva en nosotros. Y bueno, mis hijos, obviamente que la han pasado muy mal, pero yo creo que lo recuerdan a su padre con mucho orgullo y sin pena, digamos, ¿no? Pena, ya les digo, como se puede tener pena por la ausencia de una persona que ha viajado, pero creo que eso y que ha quedado sellada en la historia de Bolivia. Claro, y siempre con la esperanza de que se vaya más allá, como decía aquí los compañeros, de que se haga una comisión de la verdad, de que se saquen los archivos de los militares, que no sé por qué no quieren sacarlos, que los desclasifique, y que se muestre a todos los bolivianos y las bolivianas que hemos sufrido todo este tipo de represión y de penas, lo que realmente ha pasado. Amigos de Enlace, nos vamos a ir al corte en lo que es En Nombre de la Memoria. Para Ricardo Navarro, José Luis Suárez y todos los que han sufrido ese 15 de enero de 1981. Estamos en Enlace, En Nombre de la Memoria.